Irán está en llamas. Algunas de esas llamas fueron encendidas por manifestantes internos que luchan contra un régimen autoritario y opresivo. Otras fueron provocadas por las bombas lanzadas por aviones estadounidenses e israelíes. Dicen que buscan derrocar ese régimen, pero muchos creen que tienen otros intereses. No se sabe qué pasará después, pero ¿y si el régimen cayera? ¿Y si con él también cayera la unidad de Irán como una sola nación? Imagina despertar mañana y ver titulares en todo el mundo diciendo que la República Islámica de Irán se ha derrumbado efectivamente. La guerra ya dañó la infraestructura. Es probable que el gobierno central temporal tenga dificultades para mantener el control, y las autoridades locales podrían empezar a ejercer poder sobre sus propias regiones. En este escenario, que es solo hipotético y muy improbable, como entenderás a lo largo del video, surgiría inmediatamente una pregunta. ¿Podría Irán realmente dividirse en varios países diferentes? Irán es hoy un estado grande y unido con unos 90 millones de habitantes y una fuerte identidad histórica que se extiende no solo por siglos, sino por milenios de diferentes imperios y dinastías. Pero debajo de esa superficie se encuentra un país increíblemente diverso. Persas, azeríes, kurdos, árabes, baluchis, lures, turcomanos y otros grupos viven en sus fronteras. La mayoría habla distintos idiomas o dialectos. Muchos tienen regiones históricas propias, religiones distintas e incluso lazos transfronterizos con familiares étnicos en países vecinos. Si el Estado iraní no pudiera mantener unido al país, estas regiones podrían surgir como entidades políticas independientes. En un posible escenario, Irán podría fragmentarse en 7 estados: Irán propiamente dicho, o Persia, Azerbaiyán del Sur, Kurdistán, Awaz, Baluchistán, Luristán y Turkmenchada. Pero antes de analizar esas regiones individualmente y entender cómo podrían separarse, es importante comprender algo fundamental sobre Irán. Pese a su diversidad, Irán es un gran ejemplo histórico de cómo una sociedad multiétnica puede formar una identidad nacional compartida. La identidad iraní ha perdurado miles de años, pese a imperios, invasiones, revoluciones religiosas y cambios dinásticos. El pueblo y la cultura de Irán son mucho más que quien sea que los gobierne en un momento dado. Las diferentes minorías, históricamente hablando, han tenido poder en Irán, han tenido oportunidades de gobernar Irán, pero es un punto de vista muy europeo y centrado en la etnia. Solo puedes tener un país que funcione bien con un solo pueblo, un solo idioma y así sucesivamente una sola identidad. Quiero decir, es el más fácil de gobernar y administrar, sin duda, pero eso no significa que no existan otros países multiculturales que no puedan existir. Así que, para entender por qué una separación sería plausible y sorprendente a la vez, debemos ver la historia. El territorio de los estados iraníes ha cambiado mucho con el tiempo. Ya hablé de esto en mi video pasado sobre la historia de Irán, así que no daré detalles aquí. Podemos saltar todos estos imperios y llegar al Irán moderno, aunque sus fronteras actuales son mucho más pequeñas que antes, incluso sin compararlas con los antiguos imperios. Durante el siglo XIX, la dinastía Qajar perdió grandes extensiones de tierra ante la creciente influencia imperial rusa. En el norte, regiones gobernadas por dinastías persas durante siglos, como Azerbaiyán, Armenia y Georgia, fueron entregadas poco a poco al Imperio ruso tras varias guerras. Tratados como el de Gulistán en 1813 y el de Turkmenchay en 1828 dividieron permanentemente a la población azerbaiyana entre lo que ahora es la República de Azerbaiyán y el norte de Irán. En ese momento, no perdieron esas tierras ante nuevas naciones independientes, sino ante otro imperio, que después las perdió frente a países independientes. Aún así, Irán perdió influencia en partes de Asia Central y Afganistán. La presión británica en el sur definió las fronteras de Pakistán y los estados del Golfo Pérsico, dividiendo regiones como Baluchistán. Así que, históricamente hablando, Irán ya ha experimentado fragmentación territorial.
Regiones que alguna vez pertenecieron a estados gobernados por los persas, eventualmente se convirtieron en países independientes. Este precedente histórico muestra que las fronteras actuales de Irán no son eternas ni inevitables. A diferencia de Yugoslavia, que también tenía grupos diversos y se desintegró violentamente en los 90, Irán ha logrado integrar a sus diversas poblaciones en una identidad iraní más amplia. Y también cuando hablamos de la balcanización, ¿sabes? Tenías a Yugoslavia. Creo que ¿cuándo fue Yugoslavia? Creo que después de la Primera Guerra Mundial Yugoslavia nunca existió hasta que existió en los tiempos modernos. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, realmente no has tenido ningún precontexto histórico de Yugoslavia en absoluto. En parte porque los ha gobernado durante tantos siglos o miles de años. La existencia de Yugoslavia durante unas pocas décadas parece completamente insignificante. Muchos azeríes, kurdos, árabes y otros aún se consideran primero iraníes, aunque conserven su cultura. Es similar a alguien de Estados Unidos. Serán vistos como estadounidenses antes que por su cultura local, como la del sur, la costa oeste o Nueva York. La lengua y literatura persa, junto con la continuidad histórica del Estado iraní, son clave en esta identidad compartida. Si la autoridad central colapsa, estas regiones étnicas podrían intentar organizarse políticamente. Todo el punto del video es hipotético. Repasemos las posibles regiones separatistas y empecemos con el núcleo de Irán, que podríamos llamar Persia tras un cambio de régimen. Sé que Irán ya era el nombre del país antes de la Revolución Islámica, y Persia solo era un exónimo occidental. Pero este video es de suposiciones. Bien, así que solo tengan paciencia conmigo aquí. En este escenario hipotético, una nueva Persia moderna probablemente sería el estado sucesor más grande y uno de los más estrechamente asociados con la identidad histórica iraní. Incluiría las regiones de mayoría persa en el centro y sur de Irán, incluyendo ciudades como Teherán, Isfahán, Shiraz, Yazd y Mashhad. Los persas representan entre el 50% y 60% de la población de Irán. El farsi es el idioma oficial y principal lazo cultural que une a los diferentes grupos. El Estado persa heredaría la mayoría de las instituciones, burocracia y reconocimiento diplomático actuales de Irán. Territorialmente, esta Persia ocuparía probablemente la mitad del territorio actual de Irán, quizás alrededor de 800.000 kilómetros cuadrados, con una población de 45 a 50 millones, cerca de la mitad de la actual. Lo siguiente es Azerbaiyán del Sur. El noroeste de Irán alberga una gran población azerbaiyana, estimada entre 15 y 20 millones. Probablemente vivan más azeríes étnicos en Irán que en la República de Azerbaiyán, lo cual es sorprendente. Esta región abarca provincias como Azerbaiyán Oriental, Azerbaiyán Occidental y Ardabil, destacando la ciudad de Tabriz. Los turcos hablan un idioma túrquico similar al del otro lado de la frontera. Históricamente, esta región estuvo muy integrada en la política iraní. Muchos líderes y élites iraníes han sido azeríes, incluido el ahora ex líder supremo, Ali Yamenei, cuya familia es de origen azerbaiyano. Un claro ejemplo de cómo estas regiones están más integradas en Irán y más cercanas al Estado iraní que a Azerbaiyán. Pero la conexión étnica a través de la frontera plantea una pregunta interesante. Si Irán se dividiera, ¿Azerbaiyán del Sur sería independiente o se uniría a la República de Azerbaiyán? Hay pequeños movimientos panazerbaiyanos que buscan la unificación, conocida como Gran Azerbaiyán, pero son limitados y no populares entre los azeríes iraníes. La mayoría de ellos se identifica fuertemente con Irán. Aún así, en un escenario de colapso, la dinámica política podría cambiar bastante rápido. Azerbaiyán del Sur podría declarar su independencia y luego decidir si se une con Azerbaiyán. Un estado de Azerbaiyán del Sur tendría entre 15 y 20 millones de habitantes y unos 150.000 kilómetros cuadrados de territorio. Su bandera podría parecerse a la tricolor azerbaiyana, azul, roja y verde, pero con formas distintas y simbolismos regionales. Moviéndonos hacia el oeste, llegamos al Kurdistán. Las regiones kurdas de Irán se encuentran a lo largo de las montañas occidentales, haciendo frontera con Irak y Turquía. Las zonas kurdas abarcan provincias como Kurdistán, Kermanshah y partes del oeste de Azerbaiyán.
Los kurdos son uno de los mayores grupos étnicos apátridas. Hay muchos videos al respecto. Su población se reparte entre Turquía, Irak, Siria e Irán. Los kurdos iraníes son entre 8 y 10 millones en Siria. Ellos fueron uno de los grupos armados por Estados Unidos contra el antiguo régimen. Y ahora mismo circulan nuevas historias sobre cómo el Pentágono quiere armarlos, para que también se levanten contra el gobierno iraní. Como el Kurdistán iraquí tiene autonomía y su propio gobierno, el Kurdistán iraní es gestionado directamente por Teherán. Hay provincias que llevan nombres relacionados con la identidad kurda, pero funcionan esencialmente como otras provincias iraníes, con una autonomía regional muy limitada. Históricamente, ha habido rebeliones kurdas en Irán, pero han ocurrido de manera muy esporádica, particularmente en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La efímera República de Mahabad, en 1946, fue un estado kurdo apoyado por la Unión Soviética. Duró menos de un año antes de Irán reincorporarla. Pero si Irán se fracturara hoy, las regiones kurdas podrían verlo como una oportunidad e intentar formar su propio estado, potencialmente coordinándose con las regiones kurdas en Irak. El Kurdistán iraquí ya funciona casi como un estado, con fuerzas militares, parlamento y relaciones económicas externas. La mayoría de los informes indican que la identidad iraní sigue siendo fuerte aquí. A lo mucho, sería más autónoma con un nuevo régimen. Un Kurdistán iraní abarcaría 8 a 10 millones de habitantes y unos 100.000 kilómetros cuadrados de zona montañosa. Y su bandera probablemente se parecería a la kurda que se usa en las regiones kurdas, franjas rojas, blancas y verdes, con el sol kurdo dorado en el centro. Muchos kurdos en Irán tienen familia y conexiones en Irak y viceversa. Hay grupos kurdo-iraníes cuyo nombre no recuerdo que operan desde Irak. Hay algunos kurdo-iraníes étnicos que sin duda quieren separarse del país, pero según todo lo que he escuchado, hablado y leído, la mayoría de las minorías étnicas y los kurdos también solo quieren ser reconocidos, tener su propio idioma, ya sabes, expresarse culturalmente y cosas así. No son separatistas por naturaleza. Por ejemplo, hay grandes diferencias entre kurdos de Irán y de Turquía. Son como muy diferentes. No creerías que estas personas son del mismo país. Ahora sigue Awaz, que es la región árabe en el suroeste de Irán, especialmente la provincia de Juzestán, cerca de Irak. Esta zona es crucial económicamente por la infraestructura petrolera de Irán. Las comunidades árabes en Juzestán, que tal vez sea otro nombre para el país, han tenido una relación complicada con el Estado iraní. Algunos grupos muy identificados con la cultura árabe han promovido mayor autonomía, lo cual es relevante para los forasteros. Aunque está en Medio Oriente y practica el Islam, Irán no es un país árabe. Fue invadido por los árabes que llevaron el Islam, pero la cultura árabe nunca superó a la persa. Awazi sería pequeño, con unos 65.000 kilómetros cuadrados, pero relevante económicamente por sus reservas de petróleo. Sería un microestado muy rico, con unos 45 millones de habitantes si fuera independiente. Podrían adoptar una bandera inspirada en el simbolismo árabe, probablemente verde, blanca, negra y roja, como otras banderas árabes. Más al sureste se encuentra Baluchistán. El Baluchistán iraní forma parte de una región cultural baluche mucho más grande, que se extiende hacia Pakistán y Afganistán. La parte iraní, que se encuentra principalmente dentro de la provincia de Sistán y Baluchistán, está escasamente poblada, pero es geográficamente enorme. La mayoría de los baluches son musulmanes sunitas, lo que los distingue del Estado iraní chiita, y les da un motivo para querer separarse. La región ha sido históricamente menos desarrollada económicamente que otras en Irán, y ha habido algunos movimientos insurgentes, principalmente del lado pakistaní. Y si Irán se fragmentara, la provincia iraní de Baluchistán podría potencialmente unirse con esas poblaciones baluches al otro lado de la frontera. En Pakistán hay entre 2 y 3 millones de baluches iraníes. Su territorio abarca 180.000 kilómetros cuadrados, siendo uno de los posibles estados sucesores más grandes en superficie. Su bandera podría parecerse a las de los nacionalistas baluches, que suelen tener rojo, verde y azul, simbolizando el desierto, montañas y mar. La siguiente es una región de la que, sinceramente, no tenía idea: Luristán.
Los Lurs son un grupo étnico iraní relacionado con los persas, pero con identidad regional propia. Principalmente viven en las montañas Zagros, oeste de Irán, sobre todo en Luristán y partes de Juzestán. Los Lurs suman unos 5 millones y siempre han tenido sólidas tradiciones tribales. A diferencia de los kurdos o baluches, sus movimientos separatistas han sido muy pocos. Más bien tienen su subcultura, pero siguen siendo iraníes. El territorio sería de 70 a 80.000 kilómetros cuadrados y la población de 4 a 5 millones de personas. Yo diría que estos son potencialmente los que tienen menos probabilidades dentro de todo este universo de improbabilidad. Sí, o sea, ellos no han tenido una historia de separación en absoluto. Finalmente, Turkmenshara está en el noreste de Irán, junto a la frontera con Turkmenistán. El pueblo turcomano tenía lazos culturales con las poblaciones turcas de Asia Central. Los turcomanos iraníes, en su mayoría musulmanes sunitas, conservan tradiciones nómadas y ecuestres. La población en Irán es pequeña, entre 1 y 2 millones. Un estado turcomano de Sara sería probablemente el menor de los 7 sucesores, en territorio y población. Podría aliarse con Turkmenistán y hasta fusionarse con ellos. Si estos nuevos países surgen al mismo tiempo, debemos considerar las consecuencias geopolíticas, sobre todo para los estados vecinos. El Kurdistán iraquí podría presionar con más fuerza por la independencia total y la unión con sus vecinos iraníes. Pakistán enfrentaría nueva presión de separatistas baluchis y Azerbaiyán tendría que decidir si integra a millones de azeríes o mantiene un estado separado al sur. Rusia, los estados del Golfo y potencias occidentales tendrían intereses estratégicos en el alineamiento de estos nuevos países. Los iraníes estarían de acuerdo, al final sería contraproducente. Además, tienes países vecinos como tú. Los árabes y los turcos no quieren un Kurdistán independiente en Irán, ya que eso podría extenderse. Y Pakistán con los baluchis, quiero decir, tal vez Azerbaiyán se apodere de las regiones azeríes de Irán. Pero incluso si todo esto parece plausible en papel, todavía existe ese gran obstáculo del que hablamos: la identidad iraní en sí misma. A pesar de la diversidad étnica, muchos de estos grupos han sido integrados en el Estado iraní. Durante siglos, los azetíes han sido gobernantes y generales iraníes, y los kurdos han estado en la política iraní. El persa y las tradiciones culturales se comparten ampliamente en estas regiones, a diferencia de Yugoslavia, donde las identidades nacionales superaban a la yugoslava. Aunque la creación del país fue en parte externa, la identidad nacional de Irán la han construido ellos mismos. Y ha durado por muchísimo tiempo, y históricamente ha sido notablemente resistente. Mira, eso no significa que la fragmentación sea imposible. La historia demuestra que el colapso político puede cambiar los mapas rápidamente, pero cualquier división de Irán enfrentaría fuerte oposición. La creencia arraigada de que todas estas personas conforman una sola civilización iraní. Así que, aunque el mapa de 7 nuevos estados podría verse interesante e incluso un poco lógico desde una perspectiva étnica, la realidad sobre el terreno probablemente sería mucho más complicada. Como suele ocurrir, Irán es diverso, pero también pasó siglos aprendiendo a convivir bajo una sola identidad nacional. Eso podría ser la mayor fuerza que mantiene unido al país, incluso en sus momentos más inestables. Aunque muchos no simpatizan con Irán, no creo que haya una ruptura pronto. Y creo que Irán seguirá siendo un país unido y fuerte entre sus muchos pueblos. Si te gustó este video y quieres más sobre eventos actuales, suscríbete para no perdértelos. Si quieres apoyar el canal, únete en YouTube o apóyame en Patreon. Recibes un video exclusivo una vez al mes y a veces también acceso anticipado a los videos. Depende de si tengo tiempo para acabarlos antes o no. Pero también obtienes algunas miradas detrás de cámaras y otro contenido que ocasionalmente publico ahí, además de una línea de contacto directo conmigo. Si quieres quejarte o dar sugerencias sobre mis videos, muchos ya se unieron, y lo agradezco mucho. Pueden ver esos nombres en pantalla. Si quieres unirte a nuestra pequeña comunidad, hazlo. Serás bienvenido. De todas formas, gracias por ver y nos vemos la próxima vez.